Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Bienvenidos. Un aliento de vida. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora de la mañana nos están viendo a través de la internet. Queremos bendecir su vida y queremos decirle que Dios te bendiga, Dios te guarde y que hoy sea un día de gran esperanza para ti. Hemos venido estudiando Juan capítulo 4, un tema acerca de la mujer samaritana. Y hemos ya estudiado varias partes de este capítulo. Pero surgió una duda de un televidente. ¿Por qué el profeta Juan, el Bautista, bautizó a nuestro Señor Jesucristo? El bautismo de Juan, el profeta, era de arrepentimiento. ¿Acaso Jesús tenía algo de qué arrepentirse? ¿Era un pecador como nosotros? Hoy, si Dios lo permite, estudiaremos y haremos una pausa en nuestro estudio para contestar y aclarar ese punto que quedó pendiente. Nuestro tema: ¿por qué el profeta Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Estamos con nuestro tema, la mujer samaritana. El bautismo fue un tema crucial y fundamental que los fariseos veían que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y más, y que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de esto, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el estudio que venimos desarrollando, hablamos acerca de esa frase, entendió, y aclarábamos a todas las personas que ese entender no tiene ninguna relación como cuando una persona se da cuenta de algo o algo andaba que no lo había notado. El Señor conoce las intenciones de cada persona. No podemos negar su omnisciencia, porque la palabra de Dios es clara en decir que Jesús conoce el corazón de cada persona. Y eso lo vemos en el mismo Evangelio. Estudiamos que los fariseos querían acrecentar ese incidente que se presentó en Juan 3:22, donde los discípulos del profeta Juan veían cómo el ministerio del Señor Jesucristo crecía frente al número del profeta Juan el Bautista. Leamos qué dice Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí mucha agua. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dijiste y diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Veíamos que el centro de la discusión era la purificación. La purificación. Y nos remetíamos o íbamos a Levíticos capítulo 15, versículo 13. Biblia, palabra de Dios para todos. Cuando el hombre con flujo se haya curado de su enfermedad,
debe esperar 7 días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca. Luego quedará puro. Así que la ley de la purificación, quien la ordenó, fue el mismo que dijo en Marcos 1:44. O sea, no podía contradecirla. Así que el bautismo del profeta Juan el Bautista era de purificación. Marcos 1:44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así que el mismo Dios, hecho carne, encarnado en la persona de Jesucristo, que sanó a aquella persona de la lepra, que estaba regido bajo el régimen de la ley, el cual estaba vigente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fue el que le dijo a aquel leproso, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Dónde se encuentra esa base bíblica? En Levíticos 14:2. Biblia, palabra de Dios para todos. Esta será la ley para la purificación. Del que tenga una enfermedad peligrosa de la piel, la persona será llevada al sacerdote. Así que es preciso que usted entienda, y yo entienda, que el bautismo del profeta Juan el Bautista tenía que ver con el rito de la purificación que se observaba en el Antiguo Testamento. De hecho, vimos que el Señor Jesús entró en el último día de la Pascua y levantando la voz en alto, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Leámoslo de la nueva versión purificada. Pero el último día, el más grande de la fiesta, puesto en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaba cumpliendo lo escrito en Levíticos 23:36. Levíticos 23:36. Nueva traducción viviente. Durante 7 días presentarás ofrenda especial al Señor. El 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y ese día no permitiré ningún trabajo habitual. Así que Jesús se presenta como el Mesías, bajo la ley, y daba a todos los que estaban en aquella fiesta su generosa vida. ¿Por qué? Porque Él mismo era un Dios, el único Dios hecho carne, en la persona de Jesucristo. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Biblia de lenguaje sencillo. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Así que hemos visto que el bautismo que practicaba el profeta Juan el Bautista era de arrepentimiento. Y tenía que ver con la purificación, con el cambio de mentalidad, con el cambio de actitud de una persona frente a la vida que llevaba bajo la ley. Y Jesucristo la cumplió. Vemos que envió al leproso una vez sano a que se presentara al sacerdote. Vemos que Él respetó las fiestas, las cumplió, las guardó. Pero ¿por qué? ¿Por qué si el bautismo del profeta Juan era de arrepentimiento, por qué el Señor Jesús se bautizó? Porque el bautismo del profeta era únicamente para la nación de Israel. Mateo 3:2. Y se les llamó al arrepentimiento. Este llamado no tiene que ver con un sentimiento que se define con un momento de una persona sentirse culpable de algo.
o sentir que la palabra entra a su corazón y le redarguye. Y en ese momento la persona sabe que está mal. El verbo arrepentir indica un cambio de mentalidad. Jesús tenía que cambiar de mentalidad. El arrepentimiento es moral, mas no mental. El arrepentimiento es moral, mas no emocional. Marcos 3:2 dice, Biblia, palabra de Dios para todos. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Hoy en día, mucha gente quiere oír solo al predicador que le diga que está bien. Quiere oír al profeta que te anuncie que todo te va a ir bien. Pero no quieren tener un cambio moral. Nuestra sociedad no ha querido cambiar. Seguimos exactamente igual y lo único que esperamos es que termine este virus, esta pandemia, y seguir exactamente nuestra rutina, seguir nuestro mundo como íbamos. Pero ya han dicho, no todo será igual. Van a haber cambios. Eso te exige a ti y Dios te hace un llamado y te dice, cambia tu manera moral. No te dejes emocionar. No dejes que tu manera de emociones haga que vivas una vida superficial. Si tú cambias tu moral, tú cambias tu mentalidad, cambiará tu manera de vivir. Así que debemos dejar en claro, el arrepentimiento es renunciar al pecado y entregarnos a Dios. Marcos 3:2 dice, en Biblia, lenguaje sencillo, vuélvasen a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. El arrepentimiento va orientado a restaurar la personalidad en lo que concierne a Dios y su plan con el ser humano. Dios no está queriendo que tú cambies de manera de adorar a Dios. Dios quiere que tú cambies tu manera de conducirte en este mundo, teniendo a Dios en tu vida. Marcos 3:2 dice, arrepiéntanse de todos sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Así que la palabra aramea que el profeta Juan utiliza significa convertíos. Da vuelta y volveos. No hay salvación en nuestra propia naturaleza, por muy hermosa que tú creas que la llevas. Por muy religiosa o observante que tú digas, es que yo guardo la misa, yo hago tantos padres y tantas Ave Marías, nada te va a servir. O porque tú digas, yo leo la Biblia todos los días, yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, pero tienes una lengua más grande que podría quemar a todo el mundo. O tú dices, yo no me uno con él porque es un pecador. Cristo vino a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Así que el Evangelio de Mateo específicamente está hablando en los capítulos 1 y 2 y da detalles que los demás evangelios no lo hacen. Marcos y Juan no mencionan mucho detalle. Y Lucas concuerda con algunos detalles muy superficiales. Pero el Evangelio de Mateo nos da una ampliación de lo que estaba sucediendo con el Evangelio, con la palabra que estaba hablando el profeta Juan el Bautista. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito por un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, así que él tuvo información de primera mano. Ahora debemos aclarar que la predicación de Juan y su bautismo era el eco de los clamores de muchos profetas
como Elías, Amós, Isaías, Jeremías, Zacarías, Jonás, Joel, que hablaban al pueblo de arrepentimiento, y muchos más del Antiguo Testamento. Ellos pertenecían al régimen de la ley, pero sin duda alguna, el profeta Juan el Bautista fue el último de ellos. Así que hay algo hermoso aquí. Lucas 16, 16. Lenguaje sencillo. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Así que si Juan el Bautista, profeta, era el último, él estaba en un umbral que estaba introduciendo a la nación de Israel a lo que sería el acercamiento al reino. Hoy estamos casi igual, donde termina el reino y nos estamos acercando al umbral del reino satánico. El Mesías que espera a Israel, que ya vino, estuvo entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, pero no quisieron creerle. Y es ahí donde Israel encontrará un falso Mesías. Hoy te quiero decir que la obra redentora de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te llama para que entres y estés a cuentas con Él. Por eso Mateo 3:2 dice, vuélvasen a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Sus palabras, las palabras de Juan el Bautista eran el eco del profeta Isaías, que salía de lo profundo de una montaña. Y ya terminándose ese eco, Juan el Bautista lo retoma y comienza. Por eso la palabra del Señor dice, arrepentíos. Y Isaías 1:16 dice, lávesen, límpiesen, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Isaías 55:7 dice, que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarlos. Y aún el eco del profeta Jeremías dice, Jeremías 3:7, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, y si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Vuelve nuevamente ese eco a salir y lo toma el profeta Juan el Bautista, último profeta, y lo hace nuevamente extender y lo hace hoy retumbar. Se está acabando el tiempo. Cristo viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene. Por eso Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero por qué el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué tanto énfasis de la palabra de Dios en decir que el reino de los cielos se ha acercado? Ya que la predicación en ese momento del profeta Juan el Bautista
no era solamente un llamado a cambiar la manera de pensar y de obrar, sino que sería un mensaje escatológico, donde el reino de los cielos era el cumplimiento de su predecesor, el Señor Jesús de Nazaret, que era antes de él y después de él, como dice Juan 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que el profeta Juan el Bautista, al igual que hoy muchos pastores, te estamos haciendo la invitación, porque lo anunciado por los profetas, que dijeron para aquellos días y que dijeron para nuestros días, mucha gente no presta atención. Mucha gente hace oído sordo. Que no suceda como dijo Pedro en Hechos 2:17. Mas esto lo dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El precursor de la venida del Señor estaba profetizando. Y es que fue necesario que se profetizara sobre él. Zacarías dijo en Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan preparaba el camino para el Señor. Por lo tanto, Juan debía bautizar al Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que el Evangelio de Mateo presenta al profeta Juan el Bautista como alguien conocido para Israel. Y Juan tiene que ver exclusivamente con la preparación de la venida y aparición del Mesías. Así estaba anunciado. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quienes deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y todo eso tuvo su cumplimiento porque Mateo lo registra. Mateo 11:9 dice: pero saltéis a ver a un profeta. ¿Pero sales a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mucha gente escuchaba el poder con que se movía Juan el Bautista, pero solo oían. Hoy tú me escuchas y quizás quieres cambiar porque dice: qué rutina, qué Señor, no sale solamente de hablar lo mismo. Pero es que Dios es el que te está hablando, y es Dios el que te está redarguyendo, y es Dios el que hoy te dice: arrepiéntete. Esta pandemia que te ha hecho quedar en tu casa, que te quitó todo lo que podía distraerte, todo lo que podía robar
su atención te lo ha quitado, pero tú sigues en la misma actitud, peleando con tu esposa porque la tienes que soportar, peleando con el encierro porque no puedes salir a la calle, o si sales te enfrentarás a muchos peligros. Y así pasaba la misma condición con este pregonero, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es como hoy en día. Sale un buen predicador que dice lo que la gente quiere oír. Vendrán avivamientos, vendrán concentraciones, amén. Pero la gente solo quiere fotos, memes, videos, selfies. Todos quieren ganar su atención. Pero cuando alguien llama al arrepentimiento, es un anticuado y religioso. Miremos ahora sí qué significa el bautismo de Jesús. Mateo 3:13 lo registra con detalle. Lo registra como no lo hace Marcos, ni Lucas, ni Juan. Leámoslo. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el profeta Juan reconoce quién es quien viene a ser bautizado por él. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Por medio de quién? Del Cordero. ¿Y quién era el Cordero? Cristo. Así que aquí no hay ninguna teología ni justificación para que tú veneres a otra persona que no sea Jesucristo. Quizás tú tengas su santo de devoción o su virgen preferida. No te va a salvar, porque el único que quita el pecado de la gente del mundo es el Cordero de Dios, Jesucristo. Juan lo identificó. El que quita los pecados del mundo viene a ser bautizado por el profeta que hablaba del arrepentimiento de los pecados. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús estaba acercándose a él y le dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta quién es él. Póngale atención a esa palabra. Porque así Israel podía darse cuenta de quién es él. Entonces Juan dijo: yo no lo conocía, pero Dios, que me envió para que bautizara con agua para arrepentimiento o para purificación, me dijo: tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora van comprendiendo por qué era importante que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, creador del universo, sustentador de la materia y del universo entero, era bautizado por aquel precursor que hablaba del arrepentimiento.
Entonces Juan dijo, yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Así pasó. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Lo he visto y por eso digo que este es el Hijo de Dios. Así que el Señor Jesús debía ser bautizado por Juan, quien predicaba el arrepentimiento, quien predicaba la purificación, porque era la señal dada por Dios a Juan y a toda la nación de Israel de la llegada del que iba y el que era el Mesías para la nación judía. Pero ¿qué es lo que registra el Evangelio de Mateo? Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. ¿Cuál es la justicia de la cual el Señor Jesús habla? La justicia a la cual el Señor habla no tiene un enfoque de confesar sus pecados. Por el contrario, era el inocente cordero que asumía el pecado de quien se los iba a transferir. El hombre. ¿Por qué? En Levíticos 4:24 está cómo era y describe cómo era que aquel inocente moría por el pecador. Levíticos 4:24 dice, luego el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor. ¿Quién ponía la mano sobre la cabeza? El pecador. ¿Delante de quién? Del Señor. Y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. O sea que el Cordero de Dios, anunciado, identificado por el profeta Juan el Bautista, iba a bautizarse. No porque tuviera que confesar sus pecados, no, sino porque debía cumplir la justicia de Dios. ¿Y qué era lo que demandaba la justicia de Dios? La muerte de un inocente por ti y por mí. Era necesario que Cristo muriera. No como alguien dijo, que él podía haber redimido a la humanidad sin haber muerto. No, porque la Escritura muy claro dice que debía el Cordero morir. Inocente, moría por un culpable. Levíticos 17:11 dice, la sangre que es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Era necesario que la sangre de Cristo fuera derramada, porque era la vida, y en Él estaba la vida, y Dios la había dado en ella. Él debía morir por ti y por mí. Así que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice, Biblia de lenguaje sencillo, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdona a ustedes sus pecados. Si el Señor Jesús es el Cordero, y en obediencia debía cumplir la ley y la justicia de Dios, que demandaba la muerte de un inocente por el pecador, como lo dice Hechos 17:3, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Si confrontamos esa palabra con Lucas 24:25, entenderemos mejor. Dice la Biblia, entonces Jesús les dijo, no sean tan tontos, ¿por qué les cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas?
¿Acaso nos dijeron que el Cristo tendría que sufrir todo eso antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Así que, ¿qué significa que Jesús fuera bautizado por el profeta Juan el Bautista? Primero, encuentro yo que el Señor Jesús dijo, deja ahora, porque así se identificaba con los pecadores. Cuando Jesús iba al bautismo de Juan el Bautista, del profeta, el último profeta, que estaba pregonando, abriendo su camino, que se encontraba entre el umbral de lo que había terminado la profecía anunciando sobre él, y comenzaba el reino de Dios acercándose, se identificaba con todos los pecadores. Segunda de Corintios 5:21 dice, porque Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En segundo lugar, entiendo yo que el Señor Jesús dijo, deja ahora, porque así fue un acto, y fue su primer acto público en su ministerio, el cual es un simbolismo que tiene un gran significado. Primera de Pedro 3:21 lo amplía y dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Así que había un simbolismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero, se identificaba con la fórmula bautismal. Cuando Él estaba descendiendo a las aguas, cubiertas, porque el profeta Juan lo bautizaba, se estaba identificando con el pecador, contigo y conmigo. Él habría de llevar los pecados de todo el mundo. Isaías 53:11 dice, después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obediencia a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con todos los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. Por eso Él se presentó a aquellos hombres que iban camino a Emaús. Por eso Él pudo presentarse y entrar a un cuarto donde estaban todos. No tocó la puerta, sino inmediatamente atravesó la materia y dijo, paz a vosotros, yo soy. En su bautismo, Él se estaba identificando con todo el mundo pecador. Como tercero, yo encuentro que el Señor Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene. Prefiguró su muerte y su resurrección. Lucas 12:50 dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento.
y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Él estaba diciendo, así como diciendo, así como muero, voy a resucitar. Porque Él no se quedó sumergido en el agua. Él resucitó. Como cuarto, entiendo yo que el Señor Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene. Es la declaratoria de la fórmula bautismal del creyente. Colosenses 2:12 dice, al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios, demostrando cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Así que era una figura. Cristo tenía que descender. Las aguas lo tenían que cubrir. El mundo pecador lo tenía que absorber. Él no era las aguas, como el pecado tampoco Él lo era. Pero se sumerge, se introduce, queda bajo esa maldición. Pero no pudo quedar ahí, sino Él resucitó cuando sube de las aguas. Romanos 6:4 dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte, por medio del bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tú no puedes decir que eres salvo si no has muerto al pecado. Si tú no has reconocido que tienes que andar en una nueva vida, que tú no puedes prestar tu cuerpo para el pecado. Como quinto, el Señor Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene. Porque fue una afirmación pública de su carácter mesiánico, siendo confirmado desde los cielos. Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, y luego se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo, a quien yo quiero mucho. Estoy muy contento contigo. Se cumple lo que dice el Salmo 2:7. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi Hijo, desde hoy soy tu Padre. Como sexto, yo puedo encontrar que el Señor Jesús estaba cumpliendo la justicia de Dios al ser bautizado por el profeta Juan el Bautista. No porque fuera pecador, no porque tenía que confesar algo, sino porque el Señor Jesús estaba confirmando su posición como Hijo de Dios dentro de Dios Padre y el Espíritu Santo. En otras palabras, se conformaba en ese momento la Trinidad, distinguiéndose cada uno con claridad. Y el Espíritu Santo, una persona, bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi Hijo a quien yo quiero mucho y estoy contento. Una segunda persona. Y el tercero era el que estaba siendo bautizado. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue sumergido, subió enseguida del agua. Y he aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Y es que Juan dio testimonio. Juan, el que bautizó al Señor, no dijo el Cordero fue y confesó sus pecados. El Cordero descendió para purificarse. No.
Juan dice, al día siguiente, Juan 1:29, al día siguiente, ve a Jesús que venía hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya una vez Jesús bautizado, Juan da este testimonio y dice, este es de quien yo dije. Ya Juan estaba seguro, ya Juan estaba convencido y dijo, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que fuere manifestado a Israel. Por eso vine yo sumergiendo en agua. O sea que Jesús bajó a las aguas porque debía dar testimonio a Israel. Israel debía identificar en Cristo al Mesías. El cumplimiento de los profetas, el cumplimiento de la ley. Yo no lo conocía. No obstante, me envió a sumergir en agua y me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que sumerge en el Espíritu Santo. Yo he discernido claramente y declaro que este es el Hijo de Dios. Por eso una vez el Señor fue bautizado, es que inició su ministerio, porque ya su tiempo se había cumplido. En Juan 2:4, unos pasajes antes, vemos que su madre le busca en medio de una fiesta de bodas. Y Jesús le dice, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero ya cuando una vez baja, cumpliendo la justicia de Dios, y sale del agua, empieza su ministerio. Así que como el sacerdote Aarón fue ungido como sumo sacerdote para ejercer su ministerio, Jesús fue presentado a la congregación. Así Aarón fue presentado a la congregación, Jesús fue presentado a Israel. Así como los hijos y Aarón fue lavado, Cristo también fue bautizado. Éxodo 29:4 dice, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Jesucristo también fue anunciado y lavado. Juan 1:29 dice, el siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de que Aarón se puso sus vestiduras de sumo sacerdote, fue ungido con aceite. Éxodo 29:7 dice, y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. El Señor Jesús fue ungido con el descender sobre él el Espíritu Santo. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego dijeron de él en Mateo 3:16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre él. Juan 1:45 dice, este halló primero a su hermano Simón, y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Así que el Señor Jesucristo, presentado a la nación como el sumo sacerdote, quien había sido ungido por el Espíritu Santo cuando descendió sobre él, es que Hebreos 4:14 nos dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, cuando descendió
a las aguas, bautizado por el profeta Juan el Bautista, no confesando sus pecados como todos los demás debían hacerlo, porque debían cambiar su mentalidad, fue designado como el holocausto. El holocausto que era la consagración del sumo sacerdote. Y a continuación su sangre nos limpia. Y esa sangre que aplicaba al sumo sacerdote y a sus hijos era la derramada en él. Así que dice Levíticos 8:23. Y degolló. Y tomó Moisés de su sangre y puso sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El aplicar la sangre a la oreja significa que debía escuchar y obedecer las leyes de Dios, y que él fuese aplicado al pulgar significa y el uso de sus manos para el trabajo como sacerdote. Y así fue que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, ofreció el sacrificio por el pecado del mundo, como dice Hebreos 10:10. Esa es la voluntad. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que el bautismo en aguas tiene un significado, una tipología muy grande que hoy nos permite a nosotros poder gozar de él. Cuando tú bajas a las aguas bautismales, te estás identificando con Cristo. Estamos muriendo al pecado. Así como Cristo se estaba haciendo pecado. Pero nosotros estamos muriendo. Él se está identificando. Nosotros, en cambio, estamos muriendo. Él está resucitando en gloria porque el pecado no le pudo detener. Nosotros estamos resucitando en victoria y en un nuevo hombre que nos identifica a Cristo. Iglesia, no es tiempo de dormir. No es tiempo de que sigas buscando quién te va a desear éxito. Es tiempo de que tú acudas al Señor, porque Cristo está por venir. Su venida es inminente. Una vez estamos parados en la profecía escatológica, como Juan el Bautista, haciendo un llamado al arrepentimiento. Hoy te llamamos a ti, a que vengas a Cristo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que tú te identifiques y no busques más otra excusa. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de vivir y recibe a Jesucristo como tu Señor. Permíteme orar por ti. Permíteme decirle, Señor, en esta hora, ven al encuentro de cada una de las personas que me está viendo. El Señor Jesucristo tuvo que descender a las aguas como un símbolo, como una identidad con toda la raza. Se hacía un pecador. El pecado del mundo le cubría su cuerpo. Su muerte sería inminente por todo el mundo. Pero también la muerte ni el agua le podía retener y se levantó victorioso y en victoria. Por eso, si tú lees atentamente las epístolas del apóstol Pablo, vas a encontrar: con Cristo juntamente estoy crucificado.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que estoy en Cristo, porque los que están en Cristo, nueva criatura es. Tú estás en Él. Padre Celestial, yo clamo por todos aquellos que me ven en esta hora. Y pido a ti que seas tú tocándolos, que seas tú libertándolos, que seas tú, Señor amado, en esta hora, obrando de una manera poderosa y sobrenatural, Señor. Que en esta hora tu poder sea descendiendo sobre cada persona que me ve. Que cada persona que vea este video entienda que es tiempo de salvación. Es tiempo de reconocer la obra y la persona de Jesucristo. Padre, yo te pido que tú, Señor, por favor, te hagas real a cada persona. Háblale, Señor, en sueños. Que esta palabra no vuelva vacía. Que esta palabra salve. Que esta palabra, Señor, no es para vanagloria ni exaltación humana, sino es para reconocer, Señor, que en todo lo que tú hiciste en la tierra había una profundidad escatológica, una profundidad verdadera de que tú eres el Mesías y que Israel no puede seguir esperándote, sino debe reconocerte a ti como el único Señor y Salvador Jesucristo. Que no podemos seguir pensando en nuestra mente que nuestros conocimientos nos van a salvar. Porque Dios mío, ¿de qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve adquirir tanto libro? ¿De qué sirve leer tanta cosa? Si no cambiamos nuestra manera de pensar y de obrar, Señor. Por eso yo te pido, por amor a tu nombre, salva las almas, Señor. Mira a todos aquellos que me ven que se encuentran en dificultades, Señor. Hazte propicio a ellos, Señor. Es tu palabra, Señor, no es la mía, Padre Celestial. Salva las almas. Que miles lleguen al conocimiento tuyo y que puedan encontrar en ti paz, Señor. Mira aquellos que se encuentran deprimidos por el encierro, Señor. Que se encuentran deprimidos, Padre amado, porque su economía se está afectando. Se sienten deprimidos porque ya no pueden ser el centro de atención. Yo te pido en esta hora que tu amor sea fluyendo a través, Señor, de este medio. Que tu amor sea fluyendo, Señor. Que ellos sientan verdaderamente el amor tuyo, la misericordia tuya, Señor. Todavía está abierta la puerta de salvación. Todavía está abierta la puerta. Podemos entrar, Señor. Tú nos llamas, Padre amado, dices, cuando no hay esperanza, yo soy la esperanza. Cuando no hay paz, yo soy la paz. Cuando no hay puerta abierta, yo soy la puerta. Padre, entra a cada hogar y que en esta hora cada persona sienta un poder de tu amor, un poder de gloria. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sanes a todo aquel que me ve. Y a través de esa sanidad reconozcan que tú eres el único, Padre, que puedes salvar y sanar. Porque es más fácil decir, eres sano. O es más fácil decir, en Jesucristo tú encontrarás perdón a tu pecado. Y si tú lo reconoces, también serás sano. Padre Celestial, hemos venido a ti en este día. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que tú te glorifiques para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, yo te invito para que tú compartas este video. Hazlo llegar a un familiar, a un amigo, a un vecino. Así tú puedes ayudar a otro a que encuentre la verdad. Yo no he querido documentar tanta filosofía mía. Te he leído la palabra de Dios y tú dirás, pero es que lee versículos. Pero ¿qué más quiere que yo te diga si es que es la palabra de Dios la que puede obrar en tu vida y en la vida de todo aquel que tú le compartas este video, de todo aquel que tú le hagas llegar? Compártelo. Sé de bendición para otros. A veces nos preguntamos, ¿a quién podemos ayudar?
y resulta que la persona que más podemos ayudar es nuestro propio familiar, haciéndole entender que necesita de salvación. Me alegra verlos hoy, Dios los bendiga, Dios los guarde, y si Dios permite nos vemos el día martes 7:30, jueves 7:30. Dios te bendiga. Un aliento de vida. Palabra de edificación y consolación con el pastor Jorge Enrique Gómez Sánchez. Comunícate con nosotros. 312-312-2890, Bogotá, Colombia. Te esperamos en nuestro próximo Aliento de Vida.